Mitos y realidades del Infonavit. ¿Verdaderamente son casas o créditos impagables o podrían ser una buena alternativa para quien está buscando adquirir una vivienda? Y es que si bien puede haber muchos mitos, también hay realidades que debemos de observar, ser precavidos y cada quien tomar una decisión bien fundamentada e informada. Y hace unos días nos dimos a la tarea de realizar una encuesta en redes sociales y preguntarle a la comunidad, a la gente, cuáles son las dudas frecuentes y qué mitos o qué habían escuchado acerca del Infonavit. Y algunos nos contaban sus testimoniales o sus experiencias o lo que habían escuchado. Por ejemplo, aquí algunos comentarios que nos llegaron. Nunca terminas de pagar, el crédito se va hasta 100 años. Nunca acaba de pagar el crédito, nunca dejas de pagarlo, deuda de por vida, que es carísimo y muy tardado sacar casa con ellos, que nunca terminas de pagar la deuda. Fueron bastantes comentarios similares. Hay una realidad que también ha ido evolucionando, no es lo mismo como eran los créditos del Infonavit hace 15 años, hace 10 años, como son ahora, hay que ver las diferencias. También hay que decir las cosas como son, no vamos a ver solamente las cosas buenas, hay que ver lo bueno, lo malo, lo que puede mejorar y hacer un análisis de manera imparcial. Y creo entender perfectamente de dónde nace la preocupación anterior. Antes, hace varios años, cuando se originaban estos créditos y hay personas que así sacaron su crédito y lo estaban pagando y no veían que bajaba, es porque la deuda estaba en veces salario mínimo. Déjame explicarte esto. Cuando alguien va a pedir un crédito al banco, normalmente lo que pide en su deuda es una cantidad. Oye, necesito que me presten 1 millón de pesos, 2 millones de pesos para poder comprar esta vivienda. Yo tengo un cierto recurso que lo voy a dar de enganche, pero me faltan 2 millones de pesos. En caso de que se cumplan con los requisitos, se entregue el papeleo, el banco te da el crédito por una cantidad en dinero. En el ejemplo, 2 millones de pesos. Si bien la deuda en pesos sí genera intereses, cuando estaba en salario mínimo no solamente generaba intereses, igual que la otra modalidad, pero además, cuando decidían aumentar el salario mínimo, también aumentaba por ese otro efecto, entonces era efecto doble. Paga los intereses y el incremento del salario mínimo. Y lo que pasaba anteriormente con los créditos del Infonavit es que la deuda, en lugar de estar expresada en una cantidad, en 2 millones de pesos, lo ponían en unidades de veces de salario mínimo. Hacían la conversión de estos pesos, cuánto equivalía al salario mínimo del momento cuando te daban el crédito, pero ahí había una gran complicación. Era verdaderamente complicado. Eso lo cambiaron y los nuevos créditos ya no están en veces salarios mínimos, ahora ya están en monto como un crédito bancario. Y esto era lo que hacía que antes fueran muy difíciles de pagar, porque uno iba pagando su mensualidad, los intereses, iba bajando poco a poco el crédito, pero decidían aumentar el salario mínimo y entonces la deuda incrementaba otra vez. Y se repetía el ciclo, se iban pagando intereses, la deuda y volvía a aumentar. Entonces tenía este comportamiento que realmente no se veía a la baja. Entonces, esta es una gran moraleja importante. Si tú vas a obtener un crédito, lo importante es que conozcas el monto de la deuda y que no esté ligada a alguna unidad y tengas una tasa también fija y conocida de preferencia. Vamos a hablar un poco de las características y también de las tasas. Va a ser un video bastante completo, mucha información. Quédate hasta el final. Bienvenido y recuerda esta oportunidad. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Entonces, como mencionábamos, la deuda ya no está en salario mínimo, ahora está en pesos. Eso te va a dar más claridad de cuánto es el pago que se tiene que ir pagando. El saldo pues puede ir disminuyendo conforme vas pagando los intereses y también vas disminuyendo la deuda. Y las tasas de interés pueden ser una muy buena tasa cercana al 4.15, que es una tasa atípicamente baja, pero también puede ser un rango más alto al 10.45, que ahí sí quizá obtengas una mejor en bancos, ojo. Algo que es obligado cuando vas a pedir un crédito hipotecario en el Infonavit, en el banco o incluso estos que son en conjunto, es que entiendas muy bien cómo funcionan las tablas de amortización, porque ahí vas a tener muchos datos valiosos. Te presento aquí una tabla de amortización, tiene varias columnas, la vamos a aprender a interpretar, eso te sirve, te insisto, para cualquier crédito hipotecario, son parecidas. Vamos a tener que ubicar, tanto en la tabla de amortización como en otros documentos, dos tasas en porcentajes. La tasa de interés y el CAT, costo anual total. Los dos son datos valiosos. La tasa de interés, bueno, es el costo del financiamiento.
El CAT es otro porcentaje que va a ser normalmente ligeramente mayor, en algunos casos puede ser incluso mucho mayor, porque el CAT incluye otros costos, otras comisiones que también se tienen que pagar. Oye, que si hay una comisión por apertura, si hay que pagar algún seguro, costos adicionales a la tasa de interés, ahí van a estar englobados. Es importante entonces saber tasa de interés, el costo del financiamiento y el porcentaje del CAT que incluye todos los demás costos. Posteriormente, en estas tablas vas a tener los meses, van a ir desde el mes 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente durante toda la vida del crédito. Y vamos a tener aquí la columna del saldo, lo que debes. Esta va a ir bajando conforme vas pagando las mensualidades. Y de una vez aclarar, no van a ir disminuyendo en la misma velocidad, en la misma cantidad que los pagos que haces, porque recuerda que tu pago se va a dividir en intereses, en cubrir otros costos como los seguros y también el pago de disminución de la deuda, el pago al capital. Por eso fíjate cómo lo desglosan. De tu pago, una parte se va a intereses, una parte se va a comisiones, y de ahí tu pago mensual. Es una cantidad mayor y fíjate cómo gran parte se va hacia los intereses. Y en el caso de los créditos de Infonavit también está aquí la aportación que hace la empresa para llegar al saldo final una vez que descontamos las aportaciones, el tema de los intereses, lo que se fue a pagar el capital. Y algo también que quiero aclarar es que en los créditos de Infonavit y también en los bancarios, los primeros años son los más complicados porque uno va cumpliendo con su pago y la gran mayoría se va a cubrir intereses. No es hasta que ya pasaron varios meses y vas adelantados que se empieza a cambiar el panorama y de tu pago disminuye más la deuda y el interés es menor. Y claramente desde una perspectiva financiera lo mejor es ir pagando en tiempo, eso también mantiene una buena salud en tu historial crediticio, en temas del buro de crédito, pero que sepas que del lado del Infonavit y también los bancos, cada modelo es diferente, pueden existir ciertos mecanismos en caso de que tengas complicaciones para pagar, que te acerques directamente, ahorita hablaremos del Infonavit, ciertos apoyos por pérdida del empleo, por disminución del ingreso, pagos vencidos, también ahí se puede llegar a cierta mediación o algunas prórrogas. Por ejemplo, aquí vemos información directamente de la página y de la fuente del Infonavit de prórrogas. Vamos a ver qué dicen. La prórroga es un plazo de gracia que tienen derecho los trabajadores que han perdido su relación laboral y por lo tanto han dejado de percibir ingresos salariales. Durante el tiempo que dura la prórroga no se incrementará el monto de tu saldo y el plazo va a depender de la fecha de otorgamiento, el cual puede ser de 12 a 24 meses. Te soy honesto, en los bancos suele ser más complicado este tema. Ahí por contrato, pues que puede venir comisiones por pago tardío, puede venir tasas de interés ahora más altas porque ya son tasas moratorias. Vale la pena siempre acercarse a la institución, pero en bancos suele ser un poco más complicado el caso de tener atrasos. Ahora vamos a resolver la segunda incógnita, a ver si es un mito o es una realidad. Dice, son las tasas más altas del mercado, es más caro que el banco. Ya te he dado una pista hace unos momentos. Y aquí la respuesta es muy clara, depende. Como es un rango de tasas y no todas las personas van a tener la misma tasa de interés y por lo tanto el mismo CAT, costo anual total, depende qué tasa te ofrezcan. Y es que de acuerdo a información del Infonavit, dependiendo del salario mensual que se tenga, se asigna una tasa de interés diferente, que si bien sí puede llegar tan baja como un 4.15 y las demás pueden ser en rangos, va subiendo el salario, va subiendo la tasa, hasta llegar a un 10.45 cuando el salario mensual es mayor a 20.980. Para que tengas un punto de comparación real, por ejemplo, con un crédito bancario, déjame contarte mi experiencia. Yo tengo un crédito hipotecario, tengo videos al respecto, donde mi tasa es ligeramente inferior al 8%, 7.90 y tantos. Eso no a través del Infonavit, a través de un banco. Entonces, si yo hubiera ido al Infonavit y, por ejemplo, me hubieran dado una tasa del 10.45, pues mi respuesta es más caro que el crédito bancario. Pero si a otra persona le dan una tasa, por ejemplo, del 6, del 5, pues va a decir es mucho más barato. Y miren este dato interesante con información de Banco de México. En promedio, con información del primer trimestre del 2025, las tasas de los créditos hipotecarios rondan en bancos en un 11.65. Oye, si hay más baratas, sí, 9.36. Digo, esta es una muestra en específico, no es que sea el análisis de todo el mercado, incluso puedes obtener los más baratos, incluso hay mucho más caros, pero date una idea que están cercanos al 11. Y es que en los bancos varía mucho. Si tienes ya otros productos con ellos, el tipo de segmento de cliente que seas. Algunos bancos tienen que la banca patrimonial, que la banca privada, que la banca VIP, Select, etc. Entonces, pues manejan diferentes tasas. ¿De qué va a depender principalmente? De las finanzas personales de cada quien y su relación con el banco.
Algunos elementos críticos es tu nivel de ingresos, ese es punto número 1, y tu historial crediticio, si tienes buenas marcas en buró de crédito, si le demuestras al banco, mira, llevo muchos años utilizando créditos, mis tarjetas siempre las pago en tiempo, he tenido otro tipo de créditos y también pago de manera puntual, y además fíjate mis ingresos. Los ingresos los puedes demostrar de varias maneras, no solamente de entregar documentación como un recibo de nómina, con los propios movimientos bancarios. Si tú ya tienes una cuenta bancaria, tienes un negocio y ahí estás constantemente recibiendo depósitos, abonos, mantienes un saldo promedio y luego con ese mismo banco o con otro banco llevas tus estados de cuenta donde se ven los movimientos, todo eso puede apoyar a que te mejoren las condiciones y te den mayor línea de crédito. También es importante resaltar algunos otros beneficios potenciales en el caso de los créditos bancarios. Como ya vimos, la tasa puede ser un factor determinante, pero eso depende de las condiciones de cada quien. En los bancos se puede acceder a montos mayores. He escuchado de créditos de 5, de 8, de 10 millones o más. Eso depende de los ingresos de cada quien. Puedes tener más variedades de plazos, juntar los ingresos con más personas, incluso, como ya lo veíamos, tener mejores condiciones, pero eso es algo muy específico. Y eso da lugar al tercer punto, al tercer mito o realidad que vamos a descubrir. Y dice, el monto del crédito es muy bajo, pero también en contraste hablan de estrategias de que más puntos da más crédito. En el caso del Infonavit, vamos a ver cuál es la realidad. En el banco ya vimos dos factores muy importantes, tener un buen historial crediticio al momento de solicitar el crédito y tu nivel de ingresos. Pero en el caso del Infonavit es una metodología un poco más compleja, un poco más enredada quizá, porque hay factores que dependen de ti y otros incluso que dependen de la empresa donde trabajas. Y es que en el Infonavit son dos cosas diferentes. Una cosa es tener el derecho a solicitar un crédito porque cumpliste un cierto puntaje y con eso ya tienes acceso al crédito. Y otra cosa es cuánto te presta el Infonavit y depende principalmente también de tu nivel de ingresos. Entonces tienes que tener en mente estas dos cosas. Cumple el puntaje, perfecto. Si lo cumples, ahora sí, ¿cuáles son tus ingresos? Y eso determina el monto. Los puntos que te solicitan depende del tipo de crédito que se esté buscando. No será lo mismo para comprar, remodelar o pagar una hipoteca, que hablamos de 1080 puntos, comparado con terrenos 980 o la construcción 880 puntos. Lo bueno es que la cantidad de puntos a las cuales puedes aspirar es mayor, pero tú tienes que preocuparte por simplemente cumplir los puntos que necesites de acuerdo a la tabla que veíamos anteriormente. Se pueden juntar hasta 1276 puntos, 694 dependen de ti, depende de factores como la edad, el salario, el dinero que tienes ahorrado, el tiempo que llevas trabajando, el tipo de trabajador si estás de tiempo completo, y 566 puntos dependen de la empresa, de su ubicación, de su giro, de si tiene rotación de personal, que pague en tiempo sus aportaciones. Y una vez que has cumplido el tema de los puntos, ahora sí, entre mayores ingresos tengas, vas a poder aspirar a un crédito mayor. Incluso puede llegar a ser hasta un poquito más de 2.8 millones de pesos. Para eso requieres un salario mensual elevado. Pero aquí estás viendo un gráfico que te va a dar una buena idea de dónde está tu ubicación en cuanto al sueldo mensual y lo relaciones con el monto máximo del crédito. Habrá personas que les autoricen 800,000 pesos, 1 millón, 2 millones. Esta información de manera exacta la puedes obtener en la página del Infonavit, pero dependiendo ya de tus características, vas a poder acceder a ver si eres sujeto a un crédito, si cumples con los puntos y también simular cuál sería la cantidad que te podrían dar. De acuerdo al Infonavit, también hay otros factores, no solamente tu sueldo mensual, que pueden influenciar en la cantidad. Por ejemplo, que aceptes que pueden revisar tu historial crediticio. Ojo, si tu historial crediticio no es bueno, también puede tener afectaciones en la cantidad. Aunque tú cumplas el requisito para acceder a un monto, si ven que tuviste ciertos atrasos o que no tienes un buen historial, pueden bajar el monto. Y también la edad es un factor relevante. El mito número 4 que nos llegó es: solo sirve este crédito para construcciones directamente del Infonavit. Y es que nos llegaron justamente casos de esto. Quien dice es que esto solamente sirve para comprar cierto tipo de casa del Infonavit. La realidad es que puede servir, como lo veíamos anteriormente, en el sistema de puntaje, incluso para terrenos, por ejemplo, o para una casa que tú selecciones. Ahí no es que estés obligado a una casa en especial o de un estilo. Si hay ciertas reglas, por ejemplo, aquí estás viendo en pantalla algunas. La casa debe tener uso de suelo habitacional, es decir, no es un comercio como tal. Hay requisitos, por ejemplo, en el tamaño de la vivienda, en la calidad de los materiales, en la cercanía a escuelas, hospitales, o sea, que esté en una ciudad
desarrollada, servicios públicos. Entonces, sí hay ciertos requisitos al final del día, pero tienes tu libertad de escoger cuál. Incluso es curioso que existe un mapa donde se identifican ciertas zonas que no son aptas por diferentes motivos, por ejemplo, que son inundables, que son áreas ejidales, etc. Y el mito número 5 es el siguiente. Pierdes tu dinero si no utilizas el crédito del Infonavit. Y creo que esta es una preocupación genuina que las personas podrían decir, oye, es que yo tengo ahí un ahorro, además puedo acceder a un crédito. ¿Qué pasa si yo nunca solicité un crédito del Infonavit porque no pediste un crédito hipotecario o porque lo pediste directamente en el banco sin tocar este ahorro? Quiero que leamos esta información que está directamente en la página. Recuerda que no existe un tiempo máximo para solicitar la devolución del saldo de tu subcuenta de vivienda luego de obtener tu dictamen de pensión, así que puedes tener la tranquilidad de que ese dinero no se perderá. Vamos a explicar esto. Si tú no utilizas este dinero, te lo van a entregar, pero no en cualquier momento. Alguien no puede decir, ay, necesito dinero ahorita, tengo 30 años, voy a pedir ese dinero porque no voy a pedir un crédito del Infonavit. Es hasta el retiro, por eso tiene una palabra clave el mensaje anterior. Luego de obtener tu dictamen de pensión, es decir, el momento de retiro. En otras palabras, dependiendo de qué régimen de retiro tengas, por ejemplo, las nuevas generaciones que estamos en el esquema de las Afores, ese recurso, si no se utiliza, se va a sumar a tu dinero del retiro del Afore cuando llegues justamente a la edad de retiro, que es de los 60 a los 65 años, dependiendo ciertas características. Y si estás en el régimen de antes, que se llama la ley del 73, también te dan estos recursos directamente a tu cuenta, pero del mismo modo una vez que ya llegaste a la edad de retiro y tengas este dictamen de pensión. Veamos las grandes conclusiones y lo que revisamos hoy en día. Pero no sin antes recordarte de una buena oportunidad que tenemos aquí en el canal. Aquí está apareciendo un mensaje y también te lo voy a dejar en el primer comentario, donde puedes pedir una consultoría completamente gratuita para esquemas regulados de inversiones para el retiro a través de un PPR, un plan personal de retiro, donde se te puede entregar una proyección, se te hablen de las ventajas, características y cómo funcionan los planes de retiro si lo que tú estás buscando es un plan de ahorro de inversión regulado a través de un PPR. Ahora sí, vamos a las conclusiones. Hubo algunos mitos, pero también algunas realidades. Mito número 1 es una deuda impagable. Yo creo que antes era muy complicado, en la nueva modalidad de pesos es mucho más viable. 2. ¿Es más caro que el banco? Depende. Para algunas personas sí va a ser más caro, para algunas personas va a ser más barato, depende de tu nivel salarial. 3. El monto del crédito es muy bajo, nuevamente depende de los ingresos. Y esto aplica tanto en el Infonavit como en un banco. Si le demuestras al banco que tienes más ingresos, te da un mayor monto, igualito que el Infonavit. Mito 4, solo es para construcciones del Infonavit. Ya vimos que puede ser para terrenos o para la casa que tú quieras, pero depende de que se cumplan ciertos requisitos. Y finalmente, el mito número 5, si no se utiliza, se pierde. Vemos que es falso porque sí se puede solicitar que se complemente a tu esquema de retiro, pero hasta esa edad. Ahí lo tienen, Lago Familia, un video muy completo. Hay otros videos relacionados al Infonavit de manera educativa y ya sabes que si quieres apoyar este canal y que te salgan esos videos, no olvides de suscribirte y también apoyar con tu manita arriba. Déjame tus dudas, tus comentarios, si has tenido buenas experiencias, malas, si algún mito no quedó claro o quieres otro que aclaremos, te leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.